Pasaporte Exportador, un podcast donde las empresas cuentan cómo lo hicieron para poder exportar siempre con el apoyo de ProChile. Hola, ¿cómo están? Soy Ignacio Fernández, director general de ProChile. Hoy día es un día muy especial para nosotros porque estamos empezando este gran programa que es Pasaporte Exportador, y hoy día tenemos un invitado de lujo, no solo como persona, sino que además como profesional y lo que ha creado. Se los voy a presentar en un rato más, pero les quiero contar que vamos a estar haciendo estos programas seguidamente. Vamos a estar trayendo exportadores, casos exitosos, casos distintos que nos ayudan a diversificar y a presentar una oferta diferente chilena, sobre todo con valor agregado. Y hoy día, como les decía, tenemos un tremendo caso. No sé si ustedes se imaginan que Chile exporta juegos de mesa al mundo, a varios mercados en distintos idiomas, a Asia, a Europa, a Latinoamérica. Estamos hablando de una empresa notable y que hay un ecosistema acá en Chile que se llama Fractal, y Simón Weinstein es uno de los directores de esa empresa, que nos va a estar contando un poquito cuál ha sido su experiencia. Así que estamos muy contentos que nos acompañe. Muchas gracias, Simón, por estar con nosotros. No, muchas gracias. La verdad es que es un verdadero honor ser el primer invitado de este nuevo podcast. Habla de que las industrias creativas y los juegos de mesa exportan, tienen algo que decir, así que la verdad es que muy honrado por la invitación. Muchas gracias, que bueno, y estamos muy contentos justamente de eso, de poder mostrar a nuestra comunidad exactamente qué significa esto de exportar, que ya vamos a entrar a eso, pero quizás cuéntanos antes qué significa Fractal, cómo partieron con los juegos de mesa, cómo ocurrió esta idea. ¿De dónde salieron? Porque no es algo que uno, cuando piensa en exportaciones chilenas, no piensa exactamente en juegos de mesa. Para nada. Uno piensa en el salmón, en la cereza. Sí, no, mira, Fractal Juegos ya tiene 8 años de historia, y esto partió, la verdad, como un experimento entre dos amigos, José y Jorge, que son los fundadores de Fractal, que ellos, dos amigos, que uno cineasta, otro profesor, tenían sus pegas normales, pero los unía el amor por los juegos de mesa. Tenían un podcast, se juntaban, eran adictos, usuarios de los juegos de mesa, jugaban todo el tiempo, y ellos de repente vieron una oportunidad, ya que notaron que dentro de Chile y Latinoamérica en general habían muchas barreras de acceso para los juegos. Pero esto lo notaron como usuarios, no estaban en el negocio. No, ellos tenían sus pegas, tenían sus trabajos, les iba bien, de hecho tenían buenos trabajos que les gustaban, pero notaron que había muchos juegos que o llegaban en otros idiomas, o llegaban muy caros, o simplemente no llegaban a Chile, y por ahí notaron como, oye, aquí puede haber algo, puede haber una oportunidad. Y lo que hicieron fue que le escribieron a una editorial canadiense que se llama Z-Man Games, y le escribieron preguntándole si ellos podían traer, en el fondo, si podían adquirir los derechos al español de 2 juegos de esta editorial canadiense, que eran 2 juegos que ya existían, que se llaman Arboretum y Parey, y en el fondo la figura de localizarlos, de que probablemente ya habían jugado esos juegos. Los conocían, la habían jugado, no estoy seguro de hecho, creo que, pero sí los conocían, habían leído las reglas, conocían los autores, eran juegos muy bonitos, familiares, sencillos, de precio accesible. Y lo loco es que le escribieron desde su correo hacia @gmail.com, y la editorial canadiense le respondió. Y les dijo, chiquillos, ¿saben qué? No tenemos ningún partner en español, en idioma español, démosle. Estos son los precios, firmemos el contrato, acá están los archivos. Y mis compañeros se endeudaron porque tuvieron que desembolsar. Oye, pero qué buena experiencia, pero no les pidieron un plan de negocio, nada. Simplemente dijeron, ok, nos interesa, bueno, partan. Démosle, y este es el contrato. Y yo te arriendo este idioma, este territorio, por una cantidad de tiempo, por un mínimo de unidades, por unas lucas, obviamente. Y démosle. Y ellos no tenían nada, o sea, no tenían ni bodega, no tenían ni puntos de venta, tenían solo las ganas, las intenciones, y también esta visión de cómo esto puede ser interesante. Esa fue la primera localización que hizo alguna editorial chilena. ¿Localización es traerlo? Exacto, como un juego extranjero que ya existe, firmar un contrato para que te arrienden la licencia por tu territorio y tú hacer una versión en español. Perfecto. Eso es la primera vez que una editorial chilena hacía eso. Nunca antes nadie lo había hecho. ¿Y en Latinoamérica sí habían? En Latinoamérica yo creo que no, ¿sabí? Yo estoy casi seguro que fue la primera vez que una editorial latina localizó un juego extranjero. Lo que antes existían eran distribuidoras, que todavía existen. Asmodee, Devir, que son grandes distribuidoras, y que Asmodee España dice ya, mandemos estos juegos para Chile. Pero son, bueno. Y la cosa es que ellos hicieron eso, firmaron este contrato, mandaron a producir los juegos, mandaron a hacer 2000 y 2000, y se les ocurrió una idea brillante, en mi opinión, que fue, oye, tenemos el idioma español, esto no es solo Chile, mandémosle un correo a editoriales españolas. Y le escribieron a Maldito Games, que es una editorial española muy importante, y le dijeron, oye, Maldito Games, nosotros estamos mandando a hacer 2000 y 2000 de este juego. ¿No te interesa llevar para España? Y Maldito dijo, dale, quiero 1000 y 1000. De nuevo, sin conocerlo. Sin conocer nada, un correo @gmail, y partimos con una exportación.
Una exportación que desde la imprenta, en el fondo salió un barco hacia Chile con 1000 y 1000 y el otro barco hacia España con 1000 y 1000. O sea, partimos con una exportación, aparte no convencional, porque es de una industria creativa y que no pasó por el territorio nacional. Que eso además es como, ¿qué está sucediendo? Y ahí a mis compañeros se les abrieron los ojos y fue como, oye, acá hay un negocio, acá hay algo interesante, esto puede ser potente. Y bueno, obviamente los 1000 y 1000 que llegaron, tuvieron que salir a venderlos. Ahí tuvieron que ir a tocar puertas, ir a acercarse a tiendas de juego, a distribuidoras de juego, salir a vender los 1000 y 1000, que son caletas, considerando que ellos tenían sus empleos normales. Esto era seguían trabajando en su pega. Esto era la pega 2, la pega del fin de semana, la pega del emprendimiento de la tarde, de la noche. Y allí, obviamente, les consumió mucho más tiempo vender esta segunda mitad, ¿cierto?, la que llegó a Chile. Y ahí se dieron cuenta de como, ya, esto tiene mucho potencial, pero nos está pidiendo cada vez más tiempo, cada vez más energía. ¿Qué hacemos? Y se vieron en esa disyuntiva de o cerramos Fractal y buena onda, fue una bonita aventura, o renunciamos a nuestras pegas y nos lanzamos 100% a este proyecto. Felizmente optaron por esa opción y ahí llegué yo. Y ahí nos constituimos y ahí empezamos, en el fondo, 4 socios, tiempo completo, sin sueldo todavía, ¿cachai? De una manera muy emprendedora, partiendo, haciendo todo lo que podíamos. Hicimos muebles para jugar, hicimos repisas, hicimos cosas de carpintería, talleres, como que dentro del mundo de los juegos partimos así como de todo un poco, hasta que ya como a los 2, 3 años nos fuimos afirmando y afinando la puntería de qué es lo que queríamos hacer. Y que es sobre todo en el fondo la localización de juegos extranjeros, como esto que te comentaba de la editorial canadiense, y también desarrollar juegos originales, juegos propios. Eso es interesante. Eso, o sea, ustedes partieron todavía sin desarrollar juegos propios. Cuando tus socios decidieron y te trajeron a ti, sí, todavía no empezaron a desarrollar juegos propios, todavía localizaban solamente. Exactamente. Salían a vender estos juegos que tenían licencia. Exactamente. Fue una estrategia, fue una decisión. Nosotros dijimos, mira, acá nadie nos conoce, nadie cacha Fractal, tanto en Chile o en el mundo. Partamos buscando juegos que afuera ya han sido reconocidos, que afuera quizás ya han ganado premios, que quizás son incluso clásicos alemanes. O sea, tenemos juegos como Saboteur, Thomas Say, juegos de la editorial Amigo de Alemania, que son juegos que ya tienen 20, 30 años, que afuera son muy populares, pero que a Chile nunca habían llegado. ¿Cachai? Son juegos familiares, baratos, sencillos, clásicos, de autores muy reconocidos, que han ganado premios y que ya tienen un pedigrí, por así decirlo, ya tiene una cierta fama. Y ustedes lo brandeaban con Fractal, por supuesto, porque tenían derecho. Sí, cuando uno localiza un juego, te permite poner tu logo dentro del juego. Incluso a veces puedes, o sea, obviamente lo traduces, lo adaptas a tu idioma, e incluso a veces puedes adaptar, por ejemplo, el arte. Puedes cambiar la portada. En el fondo, la lógica es que la editorial que localiza conoce mejor su mercado que la editorial madre. Entonces, puede cambiar cosas, no puede tocar las reglas. Obviamente, las reglas no se toca, que es como el ADN del juego, pero sí se pueden adaptar un montón de cuestiones para que en tu mercado se venda mejor. Pero vas ganando marca, vas ganando presencia y la gente va relacionando estos juegos con Fractal y va siendo conocido. No, y de distribución también. ¿Y cómo empieza esto de crear, de crear sus propios juegos? De los juegos originales. De los juegos originales. Eso como a los 3, 4 años de Fractal, que ya llevamos un poco más de tiempo participando en ferias, participando en podcasts, abriendo puntos de venta. Ahí fue como ya, chiquillos, llegó el momento. El momento. Y nuestro primer juego original fue Toritori Especies en Peligro, que fue un juego que coeditamos junto a la editorial Ludoísmo. Que Ludoísmo es una editorial chilena que ya tenía más carrete que nosotros, que habían publicado más juegos que nosotros. Y esto fue una coedición, porque la autora, que es Laura Mena, las 2 editoriales como que pillamos el juego al mismo tiempo. Y fue como, oye, lo quiero publicar, oye, yo también. Y fue como, pero hagámoslo juntos. Y fue como bacán. Y esa fue nuestra escuela. Con los chiquillos del Ludoísmo nosotros aprendimos un montón. Ellos fueron muy generosos en cuanto a transmitir su conocimiento de cómo se edita un juego, cómo se testea un juego, cómo se redacta un manual, cómo se busca una ilustradora o ilustrador, cómo se hace el seguimiento de arte. Y ese fue nuestro primer juego original que fue coeditado, que fue un proceso como de 2 años al menos. Un proceso largo. Es un proceso largo porque en el fondo va desde que el autor te presenta su prototipo, tú dices editorial, dale, autor, sabéis que vamos a publicar tu juego. Se firma un contrato y empieza toda una etapa junto al autor de desarrollar las reglas, de que las reglas de tu juego, si están acá, logremos que estén acá, de que mejoren. Hartos testeos, hartos modificar reglas, revisar, lo que sé yo. Eso puede durar 1 año, fácil. Y para eso me imagino que tienen que testear, o sea, jugar. Testear con público objetivo, testear de a 2 personas, de 3 personas, de 4 personas, cuestionarlo todo, cuestionar todo, para que el sistema de reglas esté totalmente redondito y todos estemos felices. Y eso puede ser largo, y cuando ya estamos contentos con las reglas, pasa la parte de llevarlo a un producto.
de cuál va a ser el tamaño de la caja, de va a tener ficha, va a tener carta, cuánto va a costar, de qué grosor va a ser el papel, quién va a ser el artista, qué mundo va a habitar, qué título va a tener, ¿cachai? Como llevarle un producto vendible y exportable. Y eso fácil puede ser también 6 meses más y después lo tienes que mandar a imprenta, que se demora también sus meses. Entonces, desde que recibes el prototipo hasta que te llega el juego impreso, 2 años fácil. ¿Cachai? 2 años fácil. Nosotros ya tenemos el catálogo. Y que no tenía idea si va a resultar en venta o no. Totalmente. O sea, una apuesta. Todos los juegos son una apuesta, sobre todo los juegos originales son una apuesta más arriesgada. Pero claro, nosotros ya el 2027, por ejemplo, lo tenemos cubierto. Ya tenemos los juegos del 2028 y estamos buscando los juegos del 2029. ¿Cachai? O sea, nosotros trabajamos 2 o 3 años antes de lo que se viene. Totalmente. Oye, cuéntame, extraordinario, esto me parece extraordinario, por lo menos para mí, que no estoy tan metido en el mundo de los juegos los típicos, aunque con ustedes me he metido mucho más. Cuéntame, ¿y cómo va el tema de la exportación? ¿Cómo empiezan? Ya me contaste esta primera, ¿no? Que fue un poquito un lucky strike de España, pero ya cuando empiezan con juegos propios, ¿cómo va ese camino? Sí, mira, nosotros rápidamente identificamos que era clave para exportar participar de ferias. ¿Ya? Perfecto. Es muy diferente mandarle, bueno, nosotros tuvimos mucha suerte, la historia que conté de España fue una suerte gigante, pero lo más convencional es que en el fondo uno se pone en contacto con editoriales de otros países, muchas veces uno lo hace por correo, manda hojas de venta, qué sé yo, pero en las ferias uno tiene la oportunidad de esto, de poder conversar. Mirarse a los ojos. Mirarse a los ojos, hacer vínculos con las personas y mostrar tu producto en una mesa, ¿cachai? No en un correo, no en una imagen, sino que, mira Ignacio, este es mi juego, estas son las materialidades, probémoslo. Y dentro de esas ferias hay algunas que son muy destacadas. Por ejemplo, la más importante de todas es la feria de Essen Spiel, que es una ciudad en Alemania que queda cerca de Düsseldorf, en el noroeste, y que esa es una feria que nosotros ya participamos hace como 7 años. De hecho, hace 4 años participamos con stand. El primer stand pudimos participar gracias a que nos adjudicamos un fondo de ProChile que nos permitió, porque antes mandábamos a un compañero con mochila, que iba con su mochila a mostrar su juego, a buscar juegos, pero ya hace 4 años vamos con un stand. Y en el fondo, esa feria no nos la perdemos. Ya voy a entrar en detalle de qué pasa en esa feria. Pero además, hemos tratado de ir abriendo otros mercados participando de otras ferias. Por ejemplo, en los últimos 12 meses yo fui, bueno, a China, un compañero fue a Japón, fuimos a Brasil, fuimos a México. Entonces, como que hay distintas ferias que van distintos socios. Simón, cuéntame, extraordinario. Quiero saber un poco para contarle a nuestro público. Tú llegaste, no eran tan conocidos todavía, habían recorrido este camino, hicieron contacto con la editorial canadiense, estuvieron esta exportación a España, ya estaban metiéndose en el mundo y en Chile, haciéndose conocidos, y llegan a Essen, a la feria de Essen la primera vez. Sí. O quizás no la primera vez, cuando ya llegan con juegos propios. ¿Cómo van? Porque ustedes no son conocidos en Europa, me imagino, todavía en ese minuto, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas y decir, oye, yo soy chileno, que no es un país que en ese momento haya sido conocido en ese ecosistema, y tengo estos juegos? Uno llega, tiene que tener pachorra, Totalmente. ¿cómo es el...? No, es mucho de empoderarse, mucho de creerse el cuento, de confiar en tus productos, de estar seguro que está yendo algo nuevo, algo original, pero mucha personalidad. Mucha personalidad de ir, acercarse. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos agendas en que tenemos más de 100 reuniones, pero si de repente tenía una ventanita, nosotros vamos a scoutear, a ir a buscar stands de otras editoriales que no tenemos identificadas y mirar si quizás calzamos, quizás nos tinca o no nos tinca, y ahí acercarse. Hola, somos de Chile, esta es mi tarjeta, nosotros hacemos esto. Tengo estos juegos, conversemos, ¿qué haces tú, qué hago yo? Entonces, claro, hay mucha personalidad. Y en la feria de Essen lo que hacemos es sobre todo eso. O sea, tenemos por una parte un stand en que el público final, los usuarios de la feria, pueden probar nuestros juegos, pueden comprar nuestros juegos, tenemos unos demostradores que los demuestran y todo bien. Pero sobre todo nosotros vamos a tener reuniones con editoriales de otros países, porque esta feria es tan grande que tiene alrededor de 2.000 expositores de todas partes del mundo. Perfecto. O sea, un montón de Europa, obviamente, pero también Norteamérica, Asia, incluso África, como de todas partes. Y tú tenés en 4 días la mayor parte de las grandes editoriales reunidas en el mismo centro de convenciones. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, en total fuimos 5 personas a tener reuniones y tuvimos en total 120 reuniones. Yo había días que tuve 13, 14 reuniones y ahí vais saltando de un lado al otro en un centro de convenciones que es como de 170.000 metros cuadrados. Es como 12, 13 estaciones Mapocho. O sea, una cuestión gigante. Y de repente tenés que cruzar del hall 1 al hall 8, que te demoráis 15 minutos caminando así, esquivando gente.
Pero ahí, claro, nosotros mostramos nuestros productos, no se cierra ningún trato en ese lugar, sino que más bien tú muestras tus productos, si hay interés le entregas una muestra y después hay correos de seguimiento. Perfecto. En que ya los equipos prueban los juegos con su equipo de marketing, con su equipo de ventas, se muestran los precios y ahora nosotros aterrizamos hace 2 semanas de esa feria y estamos en ese momento. El momento de los correos de acá para allá. Y además ahí testean estos que estás desarrollando y se demoran casi 2 años, Sí. también los testean con el público que da a la feria y se los muestra. Sí, o sea, más que eso, lo que realmente hacemos es que por una parte tenemos estas reuniones con editoriales, también tenemos reuniones con ilustradores y tenemos reuniones con autores. Perfecto. ¿Cachai? Con el autor de un juego, nosotros aprovechamos esa feria de reunirnos con autores para que nos muestren sus prototipos, nos muestren sus proyectos. Y ahí es una reunión, todo lo contrario, de escuchar, de que el autor te muestra a ti, oye, yo tengo este juego, quizás a Fractal le podría interesar, y nosotros ahora estamos en el proceso de probar, nosotros testear internamente esos prototipos para ver si cerramos un acuerdo con el autor para ser publicado eventualmente en un par de años más. ¿Y tienen algún juego así como para mostrar que están desarrollando algo, no? Sí, mira, acá tenemos un spoiler que bueno, esto es un prototipo. O es un secreto, no lo pueden contar. ¿Ah? Esto es un juego que se va a llamar Correo de Medianoche y este es Ya. un prototipo que estamos a punto de cerrar las reglas. La idea es que en enero esto lo vamos a mandar a imprenta, pero este juego es de Cristian Bustos, que es uno de los autores de Whispering Woods, de Nebula, un autor Mira, chileno caramba. que ya ha sido muy exportado. Este es el tercer juego que firmamos con él. Y este es un juego que se va a publicar en un par de años, en que vamos a ir colocando unas piezas tipo Tetris en un tablero personal para ir haciendo que unos animalitos se encuentren y ganando puntos, haciendo combos. Y a lo que voy es que nuestros productos finales comienzan así. Comienzan con cartón, con papel, con poder de distinto tipo, por supuesto. Con cartas como impresas en la impresora, en la casa, ¿cachai? Entonces, Pero esto todavía está testeado, probablemente lo van a cambiar, o esto ya es más definitivo. esto no es nada definitivo. Nada de tiro, esto puede cambiar cuando lo testeen. Va a cambiar totalmente. O sea, Ok. estamos ya como los últimos testeos, puede cambiar, pero la versión final va a ser con las ilustraciones finales, con el diseño gráfico final, ¿cachai? Va a ser mucho más hermoso. Esto es simplemente para probar las reglas, para que el juego fluya bien. Tremenda pega que Es haces. ¿Ah? mucha pega, mucha pega, muy entretenida también. Pero claro, todo comienza así. Comienza con un prototipo y después todo se pasa a un producto. Oye, y también a propósito, porque finalmente usted, y después quiero hablar de la experiencia en China, que a mí me pareció notable, que ellos están, yo fui a China y vi algunos de esos juegos en mandarín, Sí. que me parecía notable, ahí podemos comentar un poco más. Pero tiene que ver con esto que no solo ustedes están exportando un producto, un bien físico, no todo lo que es el juego, sino que finalmente es Propiedad intelectual. propiedad intelectual, valor agregado sin duda, pero además algo de cultura chilena. Totalmente. Y ahí lo quiero relacionar con el éxito que ha tenido ahora 31 minutos, con el Tiny Desk, etcétera, que ustedes también exportan juegos de ellos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de eso. Sí, totalmente. Nosotros hicimos una alianza con 31 Minutos, con la PLAC, que es la productora detrás de 31 Minutos hace ya varios años, y nosotros nos encargamos de los juegos de mesa de 31 Minutos. Es detenido porque tenemos una línea de productos de 31 Minutos, que hay, por ejemplo, juegos originales, o sea, que parten de cero, pero también, por ejemplo, hemos tomado juegos antiguos que los vestimos de 31 Minutos, ¿cachai? Juegos que se llegue a un acuerdo con la editorial madre y todo legal, obviamente, pero, por ejemplo, Arte Moderno es un juego que originalmente salió en 92 y nosotros hicimos una versión vestida de 31 Minutos. Qué ¿cachai? buena. Y es entretenido porque son juegos clásicos que quizás no se conocían, pero mezclado con otros juegos originales, de autores locales, ¿cachai? Entonces es como una línea de productos que comparten este universo increíble, audiovisual, pero que son juegos muy distintos entre sí. Y como tú mencionas ahí, claro, en Chile 31 Minutos es locura, pero es un fenómeno que va más allá de Chile. Va Pero más allá de es Chile. continental, finalmente. ¿Y a dónde lo están exportando? O Por sea, ejemplo? en México es una locura. En México tenemos partners, México es el único país en que tenemos un distribuidor oficial que toda nuestra línea de 31 Minutos, incluso los juegos que no han salido, los tenemos firmados con ellos. Mira, O sea, ellos llevan todos nuestros juegos de 31 minutos para allá, porque en México es una locura. O sea, la gente que está detrás del programa hacen giras musicales todos los años y tienen 7, 8, 10 fechas que llenan qué así increíble. estadios completos. De hecho, hay familias mexicanas que se ríen de que su hijo están hablando como chileno por 31 minutos, ¿cachai? O sea, ya un fenómeno cultural muy profundo. Nuestros juegos han llegado para allá, han llegado a Colombia, Ecuador, Argentina, esta línea de 31 minutos. Entonces, algo que ha salido de la frontera y que, como tú decís, es muy chileno. O sea, un tipo de humor
muy de acá, muy local, de reírse del absurdo, ¿cachai? Del sinsentido de la vida y que tienen mucho humor. Son juegos de mesa que tienen mucho humor detrás. Además es un círculo virtuoso muy potente, porque en el fondo hacen la exportación ustedes, pero exportan además esta cultura chilena que por otro lado también está súper valioso. Sí. Felicitaciones por eso. No, es interesante porque al final, a partir de una serie, ahora tenéis música, ahora va a salir la película, tenéis juegos de mesa, entonces Qué buena. distintos tipos de artes confluyen Qué buena. en todo un universo mucho más grande al final. O sea, 31 minutos sacó solo 4 temporadas y la última salió hace más de 10 años, ¿cachai? Pero la marca, la huella que dejó es una cuestión que trasciende totalmente el programa finalmente, ¿cachai? Ahora, Qué buena. algo mucho más grande. Cuéntame un poco de China, que a mí me parece notable. Yo ahí lo usé un poquito en el lanzamiento de la Semana de Chile en China, que es un evento de promoción que nosotros hacemos todos los años en China. Sí. Y cuando hicimos el lanzamiento, mostré el juego a ustedes y diciendo que es verdad, que estaba hoy día, lo podían encontrar en distribuciones chinas. ¿Cómo fue eso? No, una locura, o sea, una locura. Y solo agradecer en verdad Pro Chile porque fue un viaje muy inesperado. Tú nos visitaste y 2 semanas después llegó, oye, se abrió un espacio para ir a China, pero tenemos que salir como en 2 semanas más. Claro, Fue fue una muy rápida. Y claro, en el fondo Dragones del Mar, Whispering Woods y ahora el Pantano de Feya son 3 juegos nuestros que han llegado a China. Y para mí fue una locura porque claro, yo estaba junto a una comisión de distintos como personas que exportan de Chile, pero teníamos la persona de, Sí. no sé, pues, de agropecuaria, de los peces, de las cerezas, como puras exportaciones más tradicionales. Y yo era el único de las industrias creativas, y en ese sentido, claro, fue muy nuevo, fue muy interesante hablar con personas tan diferentes, sentí mucho interés también por lo que nosotros hacíamos, y a mí me tocó, de alguna manera, descolgarme de repente de la gira oficial, Obvio. porque, por ejemplo, no pasábamos por Shanghai, y nuestros mayores socios están en Shanghai, entonces yo me colgué Obvio. a tener reuniones. Quedé muy contento porque pudimos tener como 5 reuniones diferentes en una agenda que se armó en muy poco tiempo. Salió un trato comercial también de una exportación a partir de esa reunión. Y sobre todo, yo creo que el punto a destacar es como en el fondo esa gira y que nosotros estuviésemos en ella demostró que para ProChile, de alguna manera para el Estado de Chile, los juegos de mesa son una industria creativa más, son una industria creativa Es una tremenda que está industria. haciendo cosas interesantes, que está creando valor, que está exportando y que por ello que se valore y que se invite y que se promueva es un honor, un privilegio y una gran alegría. No, y tremendo para nosotros ver tu producto allá. Oye, a propósito de lo que estáis diciendo de esta industria, de este ecosistema, nos contaste al principio que cuando ustedes hicieron este contrato con los canadienses, eran los primeros que traían probablemente a Latinoamérica una localización, ¿no? ¿Cómo está el ecosistema chileno hoy día de los juegos de mesa? ¿Sabéis que ha crecido? O sea, yo creo que es un fenómeno global. Ya. Chile es parte y es reflejo de ello, de que de alguna manera lo ñoño pasó a ser tanto de nicho. Ya. ¿Cachai? Yo creo que series como Stranger Things, yo creo que una cuestión más amplia que los juegos de mesa, Sí. pero que en el fondo hace 10, 15 años eran los raros los que jugaban Sí. juegos de mesa, los que jugaban rol, y eran de alguna manera un poco excluidos. Y yo creo que eso ha cambiado a nivel global, que hoy en día los juegos de mesa como que llegaron para quedarse, están siendo más mainstream. Hay muchos juegos de mesa diferentes, entonces están los juegos complicados de 3 horas, pero también está el juego party que explicáis en 10 minutos y que dura 5, ¿cachai? O menos, ¿cachai? Juegos muy cortitos. Hoy en día no es extraño que personas como populares, su carrete del viernes en la noche sea tomar piscola y jugar Catán. ¿Cachai? Eso ya no es algo extraño. Claro. Onda, antes de ir a la discoteca me juego un Catancito. Eso es un cambio cultural más profundo. Y eso ha hecho que tanto a nivel de usuario sea mucho más común como también la industria. O sea, hoy en día la cantidad de tiendas de juegos de mesa especializadas, de solo juegos de mesa en Chile, son más de 200. Es tremendo. Y incluso estos productos están llegando a librerías, en librería Antártica, librería Contrapunto, junto con los libros pueden encontrar juegos de mesa. Entonces son productos que están permeando la sociedad y por cierto, la cantidad de editoriales y autores de juegos de mesa que han aparecido en los últimos años, o sea, es tremenda. O sea, hay un ecosistema robusto. Totalmente. Porque es importante para la industria exportadora que al final uno se muestre como industria, ¿no? Es relevante eso, Sí. no solo que le vaya bien a una empresa en particular, sino que además hay un grupo de... No, y aparte, una cosa interesante que sucede en este tipo de productos en particular es que como son bienes de lujo o coleccionables, no es como por ejemplo la industria de las lavadoras, que tú tienes una lavadora y quieres vender una lavadora y quieres que la competencia no venda su lavadora porque en cada casa va a haber una sola lavadora. Acá si yo logro vender un juego de mesa y que una persona que no jugaba empieza a jugar, quizás la editorial del lado también después pueda vender un juego de mesa a esta misma familia, ¿cachai? Entonces hay una cooperación como intrínseca que tiene que ver con la naturaleza del tipo de producto que nosotros trabajamos. Que las editoriales de juegos de mesa hoy en día colaboramos muy normalmente, no es algo raro
que nosotros nos veamos todas las semanas, fines de semana, en las ferias, que hagamos colaboraciones como esta historia que te conté de Tori Tori. Hay muchas veces que quizás el autor que trabaja en una editorial publica un juego con otra editorial y la ilustradora que trabaja acá, como que hay muchos cruces, muchas colaboraciones. De hecho, tenemos un gremio que se llama Ludichile, que es la Asociación Gremial de Editoriales de Juegos de Mesa Chilena, que hay 18 editoriales, si no me equivoco, que colaboran, que postulan juntos a fondo. Por no ir más lejos, al Essen de este año, Ludichile se jugó un fondo de Pro Chile y viajaron una comisión de 7 personas de Chile, de distintas editoriales, y dormíamos juntos, carreteábamos juntos, nos ayudábamos. Oye, necesito el correo de esta editorial, ¿me ayudáis? Entonces, hay una... ¿Jugaban juegos, no? No. ¿Cómo? ¿Jugaban juegos juntos? Por supuesto que sí, obvio que sí. Oye, pues, ¿queréis probar este prototipo? ¿Me dais feedback? ¿Cachai? Que hay como una confianza y una idea de que esta industria puede crecer mucho más todavía, y que si colaboramos entre todos, esto va a ser bueno finalmente para todos. ¿Cachai? Oye, Simón, ha sido extraordinario. Me van a retar aquí porque si no te vamos a tener que invitar de nuevo. Pero tengo dos temas más cortitos, para no abusar de tu tiempo también. Uno, ¿qué le diría a potenciales exportadores o ya exportadores que nos están viendo y que quizás tienen un poco de susto de expandir sus mercados, están quizás en una posición un poquito más tranquila, o alguien que todavía no está empezando, no ha empezado pero tiene probablemente una idea, está pensando? ¿Qué consejo le daría así cortito? Sí. O sea, yo creo que sin duda hay que hacer estrategias, hay que pensar las cosas, no hay que tirarse a la piscina a lo loco. Yo creo que Fractal, por ejemplo, en parte lo bien que le ha ido fue que cuando mis socios partieron, hubo una estrategia detrás. O sea, lo que más nos gustaría es hacer juegos originales, pero no vamos a partir haciendo juegos originales. Bueno. Vamos a partir más seguro, más conservador, localizando juegos que ya se conocen, y después de unos años, cachemos. Yo creo que eso fue inteligente, porque fue lanzarse a la piscina, cortar las pegas, partir un emprendimiento nuevo, sin sueldo, lo que queráis, pero con una visión detrás un poquito más a mediano o largo plazo, más estratégica. Entonces yo creo que eso, como lanzarse a la piscina de todas maneras, ser estratégico y también creerse el cuento. O sea, de todas maneras, creer en tus productos, creer en tus proyectos, creer en los contactos, participar de ferias en nuestro caso ha sido... Yo me imagino que todas las industrias deben tener su... Sí, claro. O alguna manera como que exportarse sea más sencillo. Y eso, aunque sea un esfuerzo adicional, aunque sea una inversión adicional, ayuda muchísimo. ¿Cachai? Ayuda muchísimo, entonces yo creo que iría por ahí. O sea, el contacto personal de ojo a ojo todavía vale esto. Totalmente, totalmente. Es muy diferente mandar un correo o tener un meet, una reunión online, a verse las caras, porque al final uno hace negocio, hace tratos con personas. ¿Cachai? Son personas las que están detrás, y la confianza es una cuestión que tú a tú es mucho más fácil de desarrollar que... Bueno, y obviamente corresponder a las cosas que uno promete. Si hay problemas, enfrentarlos, ¿cachai? No hacerse los locos, como entender que son relaciones que si sale bien pueden durar décadas, ¿cachai? Y eso es muy importante lo que dice, responder a lo que uno se compromete, porque nosotros también como país nos vendemos como un socio confiable, que lo somos y que cumplimos con nuestros compromisos, eso es fundamental. Y es normal que haya problemas, y realmente todo se puede resolver, pero cosas como desaparecer no están bien, ¿cachai? Sino que dar cuenta de que no es solo un trato, un negocio el que quería hacer con esa persona, sino que quería hacer 2, 3, 5, 10. Y para eso, los problemas hay que dar cara, hay que resolverlo, y al final todos quieren lo mismo, si todos quieren que las cosas salgan bien. Simón, y una pregunta cortita, ¿qué es para ti en este periplo que has iniciado, qué es para ti la marca Chile? Sí, no, yo creo que en el mundo de los juegos de mesa al menos es súper interesante, porque hoy en día existe una cierta saturación de novedades. Hoy en día salen alrededor de 4.000, 5.000 juegos nuevos cada año, y eso hace que todas las semanas salgan juegos nuevos. O sea, tú lanzas un juego y al tiro aparece uno nuevo. Y en ese sentido, nosotros cuando nos acercamos a editoriales extranjeras, cuando vamos a estas ferias, cuando mostramos nuestros productos y decimos que venimos de Chile, de inmediato hay un efecto inmediato de llamar la atención. De como, oye, pero cuéntame más, o sea, ¿qué onda tu cultura? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es la industria de juegos de mesa ahí? Entonces, para nosotros, por ser un poco exóticos, por estar de alguna manera como en el último rincón del mundo, eso ya produce como una curiosidad. Tanto las temáticas de nuestras historias, de nuestra narrativa, de nuestros emblemas, de nuestra naturaleza incluso, de la diversidad, como todo eso que a juegos de mesa se puede llevar a distintas temáticas, ¿cachai? Como los temas de los juegos, las cosas chilenas, las cosas latinas, provocan un interés genuino, porque los europeos, los estadounidenses, ya han escuchado muchas veces las mismas historias. Entonces, cuando uno viene con una historia nueva, con una historia diferente, causa un interés así como muy genuino. Así que yo te diría que de todas maneras un aporte, de todas maneras llama la atención, es muy memorable y te abre puertas. En nuestro caso,
No sé si necesariamente por decir que soy chileno voy a firmar un trato, pero sí sé que me van a Un escuchar gancho. de una manera especial, que voy a tener un gancho y que cuando se enteren de que viajé 18 horas para llegar a la feria en vez de 1 o 2, de inmediato es como, oye, en verdad tú querías estar acá, como ya, te voy a escuchar con atención, ¿cachai? Qué bueno, qué bueno. Oye, se nos ha pasado volando el tiempo. Yo de verdad le agradezco a Simón por la experiencia, por la buena onda, por el contenido de lo que nos ha entregado y sobre todo por los tremendos productos y servicios. Y a través tuyo también felicitar a Fractal, a tu otro socio y al ecosistema chileno. Sí. De verdad, yo estoy muy orgulloso como director de ProChile de poder presentar y que empresas como ustedes nos representen en distintos mercados, ¿no? Así que muchas gracias. Vamos a traerlo de nuevo a Simón porque es un tremendo honor tenerlo acá y nos ha ayudado en este primer programa. Y a ustedes los dejo invitados para que nos vean en el próximo episodio. Vamos a estar con distintas empresas diversas, interesantes y que muestran que de verdad este pasaporte exportador se puede hacer una realidad y que ProChile los va a acompañar y apoyar en eso. Además nos pueden escribir preguntas a las páginas de ProChile y a las distintas redes en que vamos a subir este episodio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Chao, chao, muchas gracias. Pasaporte Exportador, un podcast de ProChile.